Nos encontramos aquí en la continuación de las entrevistas en ruta a la fiesta de la puertorriqueñidad, la cuarta fiesta de la puertorriqueñidad a celebrarse el 21 de noviembre en la Plaza Pública Manuel Colchado y Guarbe de Isabela. Y quienes han rescatado esta fiesta de la puertorriqueñidad ha sido la Escuela Dr. Heriberto Dómenes. Y conmigo, la profesora de historia de la misma, la compañera Verónica Román. Verónica. Saludos, Robertito, saludos, compañeras, que aquí también tenemos compañeras de la Escuela Dr. Heriberto Dómenes actualmente en Miriam y Cruz, y le agradezco por estar aquí, por existir, por estar dando esa milla extra como docentes y también ya docentes retiradas en celebración y en conmemoración a estos 120 años de monumento histórico de la antigua escuela Manuel Colchado y Guarbe, a quienes le dedicamos, ¿verdad?, la fiesta de la puertorriqueñidad. Y qué excelente tener este equipo de maestras aquí que van a contar sus anécdotas, aquellas que hicieron posible que hoy la escuela Manuel Colchado y Guarbe se recordara como un ente importante de Isabela y Puerto Rico en términos culturales, arquitectónicos e históricos. Y yo le agradezco enormemente el que estén con nosotros. Gracias, maestra. Muchas gracias, Verónica. Y vamos a comenzar aquí al ladito mío. Missy, su nombre, la época en que impartió el pan de la enseñanza, como le decíamos cuando yo era un niño, allí en la escuela Manuel Colchado y Guarbe de Isabela. Mi nombre es Valentín Román Pérez, soy maestra de escuela elemental, pero toda mi vida lo que he dado es estudios sociales y trabajé 9 años en la escuela Manuel Colchado y Guarbe. Entre las anécdotas, rápido recuerdo cuando estuve en la escuela, vi que había como un poquito de dejadez en los niños y se me ocurrió un prócer como Manuel Colchado y Guarbe. Yo dije, pues vamos a hacer algo que a ellos les estimule, y yo instituí el premio Manuel Colchado y Guarbe, que se entregaba a los estudiantes que habían cursado toda su vida, desde kinder hasta sexto grado. No tenían que tener las notas excelentes, tenían que tener buenas notas, pero lo que sí tenían que tener era los valores, emular los valores de Manuel Colchado y Guarbe. Y pues ese premio se le entregaba al día de la graduación de sexto grado a los estudiantes, así que tengo 6 Manuel Colchado que están por ahí, porque yo trabajé que se cerró la escuela. También trabajando en la escuela, la logia Manuel Colchado y Guarbe hizo una alianza con nuestra escuela, y los días 12 de septiembre, que era el natalicio, entre la escuela y la logia, hacíamos un certamen de cuentos o de poesía y se premiaban a los estudiantes. El día de la graduación, ellos nos acompañaban para entregar el premio Manuel Colchado y Guarbe. Qué bonito. Desconocía, por lo menos yo desconocía del premio Manuel Colchado y Guarbe. Para los que fuimos estudiantes de la Manuel Colchado y Guarbe, como este servidor también, desde kinder hasta sexto grado, hubiese sido motivo de mucha motivación, ¿verdad?, y esmero el haber tenido un premio como ese, por lo menos en mi época, ¿verdad?, donde todavía pues hacían falta esas motivaciones, aunque había mucha motivación. Cuando yo estudié en la Manuel Colchado y Guarbe éramos como 1000 y pico de estudiantes los que cruzábamos por allí y paseábamos por aquellos pasillos de aquella escuela, que éramos un mundo. Pero qué bonito saber acerca de ese premio. No, de hecho, y que el día del natalicio de Manuel Colchado y Guarbe es una ley de Puerto Rico. Muy poca gente conoce que, al igual que los próceres puertorriqueños a los cuales les dedicamos y conmemoramos un día, el prócer isabelino Manuel Colchado y Guarbe legalmente tiene un día que debe de conmemorarse cada año, el día de su natalicio. Eso sería bueno rescatarlo, ¿verdad? Que no sé qué, hasta qué foro, ¿verdad?, culturales y políticos podríamos llegar para que se incluya en los días festivos el nombre de Manuel Colchado y Guarbe. Y también sería interesante que ya no existe la escuela, pero la escuela
organizar grupos de personas, ya sean del Instituto de Cultura, ¿verdad? O de edificios arquitectónicos, de conservación y preservación de edificios arquitectónicos, para rescatar nuevamente a la Escuela Manuel Colchado y Guarbe, abrir sus puertas, ya sea, ¿verdad? Como museo, como alguna institución de arte o educativa, y qué bueno sería incluir la iniciativa de una profesora de historia de que se puedan premiar, ¿verdad? Dentro de lo que sería la gama cultural o artística en las actividades que se puedan desarrollar en la escuela, incluir ese premio de Manuel Colchado y Guarbe, que es bellísima idea. La escuela fue a cerrar, la escuela contaba con dos obras de arte, un cuadro que había sido pintado por el profesor Pedro Hernández. Ese cuadro estaba valorado como en $3,000 y había un grabado que le había hecho mi sobrino, que había sido estudiante de la escuela. Fue su primer grabado, y él es Omar Velázquez, y pues también tiene un valor económico. Entonces no queríamos que eso se quedara en la calle, no queríamos que se perdiera, ¿verdad? Y queríamos rescatarlo. Las personas de la logia que hacemos la alianza conmigo en la escuela se ofrecieron a hacer historias, y hay un documento, hay una ciudad que se le entregó. Yo tengo una copia, la mamá de Omar, que era maestra de la escuela, tiene una copia, Pedro Hernández tiene una copia, y el compromiso es que si algún día la logia por alguna razón dejara de existir, se le entregan los cuadros a los dueños originales, pero los cuadros están custodiados en el hogar de la logia Manuel Colchado. Y todavía se puede tener contacto con la logia, de manera que podríamos hacer algo, que esas reuniones con este tipo puedan salir algo importante, ¿verdad? Como ya mencionamos, la reconstrucción de la escuela en el sentido de que tenga otra, tal vez no como institución educativa de dar las clases, pero museo. Exacto, y la logia pueda participar y participar en la comunidad, y esas piezas vuelvan a la escuela, ¿verdad? Obviamente siendo bien guardadas y custodiadas por su seguridad, y que vuelvan y se rescaten. Así que hacemos ese llamado y la invitamos a ustedes, ¿no? Para que es una iniciativa y formar algo, hacer algo con la Escuela Manuel Colchado y Guarbe. Y ya sabemos que por ahí tenemos piezas de arte, y sería un excelente museo, no es que de Bellas Artes, pero un excelente museo, creo que estaría muy, muy bien. Gracias, Missy. ¿Alguna otra experiencia? Fueron 9 años de mucho compañerismo, mucho aprendizaje, una comunidad que nos enseñó mucho, una comunidad que nos enseñó a crecer profesionalmente como seres humanos. Sí. El común denominador ha sido eso. La experiencia como facultad, como familia. Qué lindo, ¿verdad que sí? Un dato bien interesante que yo me llevo, por lo menos en lo personal, el premio Manuel Colchado y Guarbe. Así que yo le lanzo un reto a las entidades cívicas, culturales del pueblo de Isabela, a que reivindicamos el premio Manuel Colchado y Guarbe. Reúnense con Missy Román, le buscamos el contacto, buscamos los parámetros y la hacemos parte del jurado, y tal vez a nivel de escuelas superiores, estudiantes de cuarto año cuando se vayan a graduar, por poner un ejemplo, de cada una de las 2 escuelas superiores de Isabela, se elige un estudiante que llene que represente, ¿verdad? La figura de Manuel Colchado y Guarbe, los valores, principios y cívicos y culturales que representó Manuel Colchado y Guarbe. Gracias, Missy. Gracias por la aportación. Bueno, continuamos por aquí. Pues mi nombre es soy Teresa Aquiles, trabajé 24 años en la Escuela Manuel Colchado y Guarbe, entré bajo el programa de título 1
Luego pasé a la corriente regular, donde enseñaba español, matemáticas y ciencias. Trabajar en la Manuel Corchado y Juárez fue la mejor experiencia que pude tener. Anteriormente trabajé para la Academia Montessori, pero la Manuel Corchado y Juárez era una familia. Y yo recuerdo que se enseñaba con tanto y tanto amor, que el pan de la enseñanza se llevaba en el nombre de Jesús, yo decía, Amén, porque amén. y ese compañerismo, tuve muchas veces actividades con Eva, en conjunto con todas las muchachas, aún todavía, yo digo, nosotras enseñamos con tanto amor y ese amor nos ayudó, aunque estamos retiradas ya, pues, sobre una edad adulta, permanecemos alegres, vemos a nuestros estudiantes, ellos nos ven, dicen, esa escuela es inolvidable, fue una experiencia muy buena y aún todavía nos mantenemos unidas todas, en todo. Algo que me llamó la atención de la maestra que acaba de decir es que dice nos mantenemos alegres. Poder decir estoy retirada y nos mantenemos alegres, trabajar en ese entorno de familia, de camaradería, de compañerismo y decir todavía nos mantenemos alegres. Eso, Missy, de verdad que sí, que es bien chévere poder llegar a su hogar y sentir la satisfacción de haber culminado una jornada de trabajo alegre, ¿verdad? Y eso es una enseñanza para hoy día, las escuelas de hoy día, para todas las escuelas de hoy día. Entonces, ¿cómo usted, Missy, podría dar un mensaje a las escuelas hoy día para eso mismo, para que se mantenga la alegría en la comunidad escolar? Fundamental el amor de Dios. Fundamental, porque yo recuerdo que yo me consideraba pues excelente, no por nada, pero el amor era la base de todo eso. En las mañanas, una reflexión, esa alegría, esperar a esos niños en la puerta del salón, todo en esta vida yo pienso que la educación, si no hay amor, no hay educación. Tienes que enseñar con amor, porque es la base. Muchas gracias, Missy, de verdad que es motivador su mensaje, ¿verdad? Claro que sí, y que Dios tiene que ser el centro de todo en nuestras vidas. Y ella lo acaba de definir, Dios es amor, así que la base de todo es el amor. Y lo que se hace con amor, se hace con alegría, y esa alegría permanece para siempre, no es una alegría pasajera. Gracias, Missy Kila. Seguimos por aquí. Adelante, Missy. Hola, mi nombre es Iris Yolanda Padín Mercado. Trabajé en la escuela Manuel Corchado por 25 años, enseñando inglés, cuarto, quinto y sexto grado. Al pasar del tiempo di Kindle, cuando ya pues, la matrícula era más pequeña, pero fue una experiencia maravillosa. Un ambiente laboral muy bueno. Somos una familia, porque a pesar pues, que la mayoría está retirada, esa es mi familia extendida. Y siempre estamos unidos, no importa la distancia. Los chicos siempre nos ven, y ¿cómo está? ¿Qué sé yo? Siempre nos recuerdan con mucho cariño y como dice la profesora Aquiles, cuando uno enseña con amor y tiene el Señor, ¿verdad?, en su corazón, uno se lo transmite a los niños, ¿sabes? Y empezar el día con actitud positiva, con esa reflexión, con ese amor que ellos mismos se dan cuenta que uno tiene y lo comparte. Es maravilloso. Y yo le doy gracias a Dios que me dio la oportunidad de caer en esa escuela, porque fue muy bonito. Y estuve hasta que finalizó. Y el momento, porque toda la vida se acaba. Claro. Pero fue unos momentos bien bonitos, muchos años de mucho aprendizaje, mucho amor, mucha comprensión. Y gracias al Señor, lo pasé muy bien allí. Qué bonito. Y mira, y es que volvemos, y no me canso, Verónica.
hemos hablado con un sinnúmero de ustedes, compañeras de trabajo, directoras y directores que fueron parte de la escuela Manuel Colchado y Juárez de Isabela. Y continúo diciendo que el común denominador, que lo acaba de decir, no dijo éramos, no dijo fuimos, dijo somos una familia. Y qué bonito. Y todos los que han estado en diferentes épocas, porque no todos los que hemos hablado, entrevistado, han estado durante la misma época allí en la Manuel. Hay algo allí en ese lugar, ¿verdad? Que existe el amor, que está la presencia de Dios y que ha permitido que a todo el que ha sido tocado y ha sido parte de eso, se haya sentido como parte de una familia extendida, como nos han dicho ustedes. Y yo tengo la esperanza que algún día esa estructura que representa tanto para mí y para tantas personas, para el pueblo, para los estudiantes, tanto profesional que salió de ahí, yo tengo una esperanza que algún día se convierta en un museo, que nosotros podamos entrar y recordar tantos años felices que pasamos, porque se merece esa estructura un respeto del pueblo y que no se pierda, que uno pueda pasar por allí y no sentir la nostalgia que yo siento. En una época contaba mi madre, que fue maestra y también trabajó en la Colchado su primer año aquí, porque ella era de Ñasco cuando se casó con mi papá, viene acá a Isabela. Su primera experiencia de trabajo fue ahí en la Manuel Colchado. Y ella me contaba que a esa escuela se le conocía como la universidad, porque todo proyecto innovador que había en el departamento de instrucción, que era como se llamaba en aquella época, venía a Isabela. Todos las monitorías, los proyectos nuevos que venían, los líderes que venían a visitar las escuelas y eso, obligaban a la Manuel Colchado. Esa escuela tuvo una vida que todavía se recuerda, que debemos de alguna manera rescatar, porque da pena pasar y verla como se nos olvida. Y de allí han salido grandes profesionales. Por 5 años de mi vida yo viví literalmente en el patio de la escuela, porque yo vivía en la calle del Parque Félix Mantilla, que el patio de mi casa daba con los salones en aquella época de kindergarten. Eran los salones de kinder en aquella época que daban para la calle del frente. Estaba el edificio grande, si mirabas del frente, y al lado derecho estaban los salones de kinder, estaban allí. Y nosotros vivíamos allí al ladito en aquella calle. Así que, y resalto esto porque ustedes hablan de lo que significa ese edificio, para los que vivimos allí cerca, los que estudiamos allí toda nuestra vida elemental. Ese edificio tiene un significado que va más allá de lo que muchas personas tal vez se puedan imaginar. Es un valor. Y yo considero, yo recuerdo cuando yo llegué a esa escuela me decían, el que trabaja en la Manuel Colchado trabaja en cualquier escuela. Cuando yo llegué al principio empecé con el programa de título 1, pero luego empecé con la corriente regular de sexto grado. Yo tenía 5 grupos de 30 y 35 cada grupo, sin ayudantes. Y esos niños se comportaban con cariño. Con cariño y amor se logra todo. Muchas gracias, Fabi. Quería hacerte una pregunta en términos de la enseñanza del inglés. ¿Cómo usted puede ver eso a través de los años en Puerto Rico? ¿Ha aumentado el bilingüismo? ¿Ha sido más difícil? Bueno, yo te puedo hablar de mis años. Una de las cosas que un requisito de mi clase, era que tenía que pararse enfrente a hablar. Y era once a month. Y así que no vas a poder. No te pongas negativo, no vas a poder. Y yo recuerdo que hace poco me encontré con un estudiante que es adulto y dice, Missy, el inglés que sé, y yo siempre recuerdo que yo decía, yo voy a hacer esa estrategia de que se paren al frente a hablar para que pierdan el miedo. Porque yo me recuerdo que yo cuando llegué a la universidad, yo no quería parar.
¿sabes? Y yo decía, caramba, yo voy a hacer esto que desde elemental ellos sepan, y luego ellos me lo pedían, y cuando nos vamos a parar de frente a hablar. No sé cómo se hace ahora, pero yo trataba siempre de motivarlos con muñequitos, la semana de inglés, el Muppet Show, de una manera u otra, conversational English. Porque después que you understand, you listen, poco a poco, little by little tú llegas. Pero no se le puede meter miedo al niño, mira, tú puedes, siempre con la actitud positiva, tú vas a ver, si tú entiendes los muñequitos en inglés, tú lo vas a lograr. Yo me imagino que ahora con tanta tecnología eso será más fácil para el maestro. Y el niño que quiera aprender, porque está el otro año sin aprender y nunca fue. Pero pues, eso es cuestión de actitud. Y uno motivando, haciendo el ambiente, creando el ambiente en ellos y el amor al segundo idioma. Que como ya decían los niños, el inglés es segundo, una lenguaje universal. No matter where you go, people understand it. Y ellos lo entendían. Sí, poco a poco sí. Porque a veces el detalle es, ¿verdad?, la resistencia al aprender otro idioma, pero me interesó conocer la experiencia suya como maestro en términos de cómo los niños estaban dispuestos a aprender ese segundo idioma, ¿verdad? Es muy importante la actitud del maestro, porque ahora nosotros competimos con tanta tecnología. La actitud y el approach que tú haces es lo que lleva el aprendizaje del estudiante. Sea poco o mucho, pero importante hacer algo. Bueno, Robertito, y ahora continuamos con Elina. La profesora Juárez está aquí con nosotros. Exactamente. Ella ha sido el enlace clave de esta travesía. Como un aplauso. Y aún con toda situación que ha pasado él y Miriam, ella fue, ¿verdad?, el punto clave. Cuando yo fui a su salón a preguntar algo totalmente distinto, pero relacionado con la puertorriqueñidad, pero no iba a hacer ninguna pregunta de la facultad ni de la comunidad escolar. Pero le digo, mira, este año se le dedica a la escuela Manuel Colchado y Duarte. Y ella me dice, pues, anótate a fulana. Y me dio los nombres de todos. Y yo decía, yo ni sé dónde conseguir. Una base de datos. ¿Y dónde yo las consigo? Y entonces, ella llevó la voz. Y entonces, en ese primer día que nos reunimos bajo lluvia, había más de 15 maestras en la plaza pública, en la primera reunión. Básicamente bajo el agua. Bajo el agua. Y era llamar. Exactamente. Ahí, tan pronto yo le hablé a él y Miriam en su salón de clase, yo dije, chico de Dios. Y mira cómo ella se ha expresado de la familia, de la unión, de Dios, y ¿verdad?, cómo quiere. Se han ido encajando las piezas. Cómo se van encajando las piezas para que esto se vaya dando. Y gracias a Eli por esto, por ayudarnos, ¿verdad?, porque ella fue ese enlace. Sin ella no hubiera podido, porque yo cuando fui a su salón y ella empezó a hablarme de todo el mundo y los que estudiaron y consigue terminar y de la familia y de la excelencia que era la escuela, yo dije, continúo. Es que cuando uno se recuerda de las vivencias que tuvimos allí, del compañerismo, del amor fraternal, eso no se puede olvidar, eso es esencial. Y yo estuve allí 16 años de mis 24 años como maestra que llevo, porque yo entré viejita al sistema, yo entré recién grabadita. Y definitivamente mi primer año fue en la escuela Antonio Génesis Paredes, que fue una experiencia muy bonita, pues yo era prepa en ese entonces, pero llegar al Alcolchado es otra cosa. Ahora estoy en la doctora Heriberto Dómenes, porque como dato curioso, yo siempre decía que yo estaba colgada en Alcolchado porque siempre estaba con el sexto grado, yo no pasaba de grado. Como ya era más grande, a mí me dejaban los grados grandes. Las otras compañeras querían los nenes chiquitos. Muchachos, cuando se dejaron el Alcolchado me andaba así, tú no querías pasar de grado, pasa ahora. Y me mandaron para la doctora Heriberto Dómenes y allí estamos.
Ya llevo un grupo que gradué y este año, si Dios permite, graduamos la segunda ronda. Llevo 8 años allí ya. Con mucha gente buena, con mucho profesional de alto calibre, muy competente todo, pero todavía la balanza se me tira para este lado del acolchado porque la experiencia que se vivió allí ha sido a otro nivel. Porque yo sé que yo he tenido momentos buenos, al igual que muchas de ellas, y momentos difíciles en la vida personal, pero esta familia siempre está presente. Siempre está presente. Y nos reunimos, esta que está aquí siempre hace el ven uno por otro sitio y llama y si se puede, allí está. Unos van, otros no pueden porque obviamente hay distintas compromisos. No todo el tiempo se puede participar. Pero nos mantenemos en comunicación y si sucede algo y nos enteramos, allí caemos. ¿Sabes? Que eso es algo que se atesora. Eso difícilmente se puede olvidar. Experiencia, anécdotas con estudiantes. Bueno, vamos a hacerle de Navidad, Sol. ¿Qué tú me dices? Mira, nosotros celebramos en una ocasión un encendido de la Navidad. Y a mi compañera se le ocurrió esa brillante idea de vestirse de los personajes navideños. Por ahí quizás algunas fotos por ahí están rodando de esa época. Recuerdo que Idamari López era duende, Missy Eva Román era duende también, Missy Sol Quiles era el arbolito de Navidad y Amua, como era la más grande y la más gordita, que nos tocó ser Santa Claus y nos vistieron de Santa Claus. Yo juraba que nadie me conocía y voy al parque, a la cancha, porque esa actividad era en la cancha, y llega este estudiante que apenas estaba en pre-kinder, yo creo. Yo vengo y lo cojo al hombro, qué sé yo, y él lo más contento porque Santa Claus lo tenía al hombro, lo puso y seguí para donde yo iba, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que el chamaquito era más astuto y le dice a la mamá: ese Santa Claus es mujer, ese Santa Claus es de verdad. Y la mamá le dice: no, ese Santa Claus es de... no, ese Santa Claus tiene algo. Santa Claus tiene algo. Definitivamente es una cosa jocosa que no se olvida, tú sabes. Y al día de hoy ya ese es un hombre y donde quiera que él me ve, él me echa los brazos, él me quiere, y, tú sabes. Y es lindo ir por la calle y que te reconozcan, porque nosotros los adultos no cambiamos, nosotros los vimos pequeñitos. Y yo me he topado, cuando yo veo a un estudiante mío, porque yo soy maestra de educación especial, y yo lo veo inmerso en la fuerza laboral, o lo veo estudiando, a mí se me llena el alma. Porque yo sé que no hay limitación si tú quieres lograr algo. Y es lindo. Y yo voy por la calle y me dicen: no hace mucho yo fui a un comercio aquí local a desayunar con unas compañeras, con unas amigas. La muchacha que fue la cajera que me atendió, muy simpática ella, me dice: tú me diste clase a mí. Oh, yo me sentí mal porque yo no la recordaba. O sea, ellas cambian, uno no cambia. Me dice: tú tienes maestra en la cochada. O sea, y es lindo tú encontrar a los estudiantes tuyos ya desarrollados, trabajando. Eso es bonito, porque algo positivo dejamos en ellos, ¿no? Claro que sí. Y ahí, esas cosas llenan, esos son los pequeños detalles que llenan el alma. Sí, que queremos, ¿verdad?, recalcar que de Lidia, que la dice Cruz, son maestras de educación especial, y cuando ellas dicen: me llena el alma de un estudiante que no ha tenido limitaciones para conseguir lo que pues, se propuso en la vida. Ellas saben lo que dice, por lo difícil que a veces... Eso es estigma y hay mucha marginación para estos estudiantes que son así, pero no, cuando tú quieres, tú puedes, no hay limitación, no hay limitación. Gracias a la profesora Juárez, ¿verdad? Por compartir esas experiencias tan bonitas Y jocosas, porque tú y jocosas, me gusta la jocosidad de la vida, porque la vida es dura y cómo dura, ¿no? Pues tenemos que llevarla suave. Y tenemos que con reír. alegría. Tenemos que reír con mucha alegría, con mucha alegría. Y al ladito suyo hay una compañera, porque todavía también se continúa docente, también actualmente en la escuela doctor Heriberto Gómez, que pasó de grado también a grado superior, quedó de estar en escuela elemental, compañera ya de Manuel Colchado y Juárez. Y
Lisette debe tener también cierto grado de sentido de pertenencia porque se crió en aquella área también, que teníamos que pasar por allí, ver la escuela, y creo que continúa viviendo cerca de allí, que tenemos que ver ver el edificio, el sentido de pertenencia que tenemos hacia aquel pedacito de nosotros, ¿verdad? De nuestra historia isabelina. Lisette, adelante. A mucha honra me crié en la barriada Colchado, en la zona de servicio urbanización Colchado, que es parte del sector muy cercano, ¿verdad? Todo el área de la escuela Manuel Colchado igual. Y soy hija de un mecánico, mi mamá empleada como escolar, que también trabajó en esa escuela en un momento dado, y en las escuelas cercanas como la Francisco Mendoza. Nieta de un zapatero del pueblo también, que trabajó también allí en la escuela Manuel Colchado igual. Y así, ¿verdad? Cuando tú te crías en ese sector, que tú llevas ahí una vida, tú conoces también la gente que está allí y tú los ves crecer, ¿no? Y cuando yo llego a esta escuela, que yo había tenido alguna experiencia ya en otras escuelas, ¿verdad? Pero cuando llegué aquí, yo vi en esta escuela, como todas las compañeras una entrega porque ellas se entregaban en crear la clase, en poder buscar la manera, buscar la estrategia de llegar a ese estudiante. Y eso era muy bonito. Y no solamente llegar a estudiantes, sino también la facultad se mira. Es que se hacían tantas actividades que si nosotros ponemos a hablar y a recordar cada actividad, no hay tiempo. No hay tiempo para recordar. En 2 semanas se montaba un talent show. Era todo, eran los fit days, eran los días de juego, los talent shows, eran la puertorriqueña. Los 100 años cuando se celebró el centenario de la Escuela Manuel Colchado de Guarbe, eso fue una actividad que fue hermosa. Y se trabajó con amor. Y entonces estas facultades somos hermanas, como todas las hermanas también no todo era piso frío. Había momentos en que se tenía una diferencia, pero era tal vez que yo creía que esto era así, pero se hablaba. Y después todo el mundo seguía como si nada, tal vez en un momento dado el Sol se molestó o yo me molesté. ¿Verdad? Que trabajé mucho tiempo con Sol y me encantó, excelente. Es que esa facultad, todas las maestras eran como dirían un buen puertorriqueño, una entrega. Eran una entrega, era pasión por lo que se hacía. Y sabes, que es que se preparaban esas clases tan bonitas, se daban a ese estudiante, vamos a hablar qué podemos hacer, mira, cómo te trabajo, cómo lo trabajo, qué tú crees de esto, qué tú crees de otro. Tenemos a este estudiante, vamos a sacarlo, vamos a darle unas ayudas individualizadas para ver si lo sacamos a leer. Sol venía donde me mira, dice, este estudiante, me lo puedes tomar aparte para poderlo sacar este estudiante no está leyendo, pero sabemos que el material se lo sabe. Tú me le puedes leer el examen. Oye, tuvimos estudiantes que sacaban 100, 90 y tanto. Un estudiante decía, pero tú no dominas la lectura, pero tenía el material de dominaba. Y cuando uno se sentaba con ese material, sabes que se daba muchas veces. Y eso es lo que es la gran diferencia de esa facultad, que se trabajaba con respeto. Y vuelvo y digo, si había una diferencia, porque somos humanos, todos tenemos diferencias, todas las familias tenemos diferencias hasta con nuestros hermanos. Y esas pequeñas diferencias se hablaban y después se les cocina, cada brazo, todo el mundo, y en las actividades. Y es una cosa que yo trabajé ahí alrededor de algunos 5 años, luego salí excelente, ¿verdad? Porque ya poca matrícula. Y entonces ahí fue que yo fui a la libertad de México. Pero nunca, siempre me seguí en comunicación. Y en las buenas y las malas, porque a X maestra está hospitalizada o tiene alguna dificultad, ahí estamos nosotros. Hay algo bueno, aquella dice, no, yo pongo, mira, los llamo, y en WhatsApp, hace tiempo que no nos vemos, hace tiempo que nos reunimos así, nos extrañamos, pues en mi casa, tal fecha, no, la otra. Se acuerda la fecha, cada uno lleva una cosita, y cuando venimos a ver, formamos tremendo compartir. Y cuando estamos ahí es como que fue ayer, ¿sabes? No ha pasado el tiempo. Ya van 8 años que...
ahora mismo están allí gozosas, todas las que están allí gozosas, de compartir este momento, porque ese momento para compartir, eso para nosotras es, lo valorizamos mucho. Y volviendo, ¿verdad?, a recapitular con lo del edificio, el edificio, sí, nosotras cada vez que nos reunimos o cada vez que escribimos, ¿verdad?, que se escribe en el chat que tenemos, siempre recalcamos lo triste que nos sentimos al ver ese edificio centenario que recuperamos. Eso lo tenemos ahí. Yo vivo cerca, me crié ahí, pero recién también vivo cerca. Adquirí mi casa, yo vivo bien cerca, que puedo ir caminando a la escuela. Y pues yo le digo a las muchachas, a mis compañeras, le digo a las muchachas, cada vez que tengo que pasar, yo tengo que pasar cada vez porque es ruta a mi casa. Y yo la veo cada vez y no dejo de sentir ese sentimiento. Cada vez que paso por ahí día tras día, no dejo de sentir ese sentimiento. Y a veces miro, me parece ver los nenes y las compañeras y da sentimiento, da mucho sentimiento por eso ahí. Y qué bueno sería poder rescatarlo, qué bueno sería, porque realmente lo valorizamos y lo sentimos, de verdad, nos da mucho peso. Como dato curioso, como diría mi niña, porque yo también todavía trabajo, yo trabajo en la escuela José C. Rosario, así que también somos vecinas y pues agradezco todas las cosas que ustedes están haciendo, pero quería resaltar que las que estamos aquí tres, como anécdota, estuvimos cuando cerraron la escuela y en ese último timbrazo nosotros mirábamos por la ventana cómo llegó un camión, recogió todo lo que nosotros utilizamos para impartir clase, con una máquina lo recogieron y lo echaron en aquel contenedor y lo iban compactando, y ahí según iban compactaban el corazón. Más caían porque estaban compactando y nuestra educación se estaba yendo allí. Y nosotros no podíamos entender por qué no estaban haciendo eso. Material que podíamos seguir utilizando, material que otras escuelas podían utilizar, equipos. Miren, aquello fue doloroso. Ver eso. Yo recuerdo que nosotros estábamos como en unas pequeñitas por la ventana mirando y llorando. Así que fuimos parte de ese cierre, fuimos parte de ese último techo y lo sobrevivimos. Yo creo que eso es lo que nos ha mantenido unidos, porque nosotros vivimos esa etapa dolorosa de la persona y de las malas experiencias que aprende y hemos aprendido, porque cada una de nosotras lleva vocación en el alma y ahí es que está el amor, en esa vocación, pero esa misma vocación nos ha mantenido unidas. Y podemos pasar meses sin verla. Esta que está aquí es la de mi casa, y pasan meses y yo no la veo. Pero si ella me ve, y que el pasar cariño, por casa de ella pasa por mi casa. No, ella pasa por Ella tu pasa casa, por el frente de mi casa. Pero yo no estoy afuera, así no parece que yo estoy afuera hablando con los vecinos. pero cuando nos encontramos, eso es como si son amistades siempre, de toda la vida, el amor y el cariño está ahí. Y Eva lo sabe, y también a veces uno manda mensajitos en la mañana y nos comunicamos. Que yo sé, cuando ella me manda un mensajito por la mañana, que eso no falla, ella está bien. El día que falta, pues ya uno como que le extraña. Y ella está en José C. Rosario y yo estoy en la de Heriberto Gómez. Estamos al cruzar una callecita y no nos vemos porque el trabajo es arduo, pero el amor, el cariño y el respeto perpetuo, siempre perdura. Ay, quería decirle que cuando dábamos el premio Manuel Colchado, no era una plata como el corriente, era un perfumado de Manuel Colchado, del rostro de Manuel Colchado, que lo hacía una maestra de la escuela. Si era un premio, y no era el mismo todos los años, obviamente, porque era un premio que ella usaba diferentes tipos de madera, así que, y de los 6 Manuel Colchado, 3 pertenecen a la misma familia materna. Hay 3 primos que pertenecen a la misma familia, así que eso es un orgullo para esa familia, porque cada vez que yo me encuentro, digo, aquí hay 3 Manuel Colchado. Y ellos todavía llevan eso con mucho niño. ¿Qué características tenía el estudiante, ya que hablamos de los valores, Manuel Colchado igual?
básicamente. Que fue una persona cívica. Yo siempre empezaba leyéndole el poema de Manuel Corchado, el poema donde él como abogado estaba con una señora que fue a hacerle una pregunta que tenía que hacer por algo, por un robo que ella había cometido. Y yo empezaba con ese poema y eso lo empezaba a estimular. Tenían que ser personas que mostraran civismo, una conducta buena hacia los demás, que hicieran cosas positivas para nosotros, que fueran empáticos con sus compañeros, que fueran solidarios, que además de que supieran, pues le habíamos limitado los requisitos, porque sabemos que al final vamos a tener muchos niños con esas cualidades, pero entonces le limitamos los requisitos que siempre hubieran estudiado para resaltar el amor a la escuela. Ese era el objetivo, que ellos sintieran que eran parte de la escuela, que fueran empáticos. Las notas sí eran importantes, pero no eran esenciales. No tenían que ser estudiantes de 4 puntos, tenían que ser estudiantes que se comportaran con los demás, con una conducta intachable, que fueran solidarios, que fueran respetuosos, que fueran empáticos con los demás. Pues mira qué bien, Robertito, damos por terminar esta entrevista. Le agradecemos, ¿verdad?, a estas compañeras de la escuela Manuel Corchado y Guarbe, que no tan solo nos han hablado de su experiencia, nos han conmovido con sus experiencias personales, con sus anécdotas, y nos ha hablado de lo más importante, desde el corazón. Así que muchas gracias nuevamente, un aplauso para ustedes, que Dios las bendiga. Y recuerden, los esperamos el día 21 de noviembre en la Plaza Manuel Corchado y Guarbe de Isabela a las 5 de la tarde. Nos vemos.